Relajantes musculares. Los relajantes musculares son un grupo de fármacos los cuales interfieren en la transmisión de los impulsos nerviosos y sus neurotransmisores en la placa terminal neuromuscular, pero también pueden permitir la pérdida de actividad en el sistema nervioso central que controla las contracciones del músculo. Este grupo de fármacos se va a dividir en función de su mecanismo de acción, como también de su periodo de latencia y su potencia. Estos fármacos se dividen en bloqueadores neuromusculares, o le podemos llamar bloqueadores neuromusculares de acción periférica, y tenemos los bloqueadores neuromusculares de acción central. Aquellos fármacos que se utilizan, por ejemplo, en procedimientos quirúrgicos o en la unidad de cuidados intensivos para reducir la parálisis muscular interfiriendo con la transmisión en la placa terminal, son los bloqueantes neuromusculares, o sea, los de acción periférica. Y aquellos que se utilizan para reducir la espasticidad en una variedad de condiciones dolorosas, que, estos fármacos producen la pérdida de la actividad del sistema nervioso central, son los espasmolíticos. En este video no solo voy a hablar generalmente de los relajantes musculares, sino de su clasificación, de la transmisión colinérgica normal, de la transmisión colinérgica alterada por los bloqueantes neuromusculares. También voy a hablar del canal de sodio que está acoplado al receptor nicotínico muscular y el mecanismo de acción de los fármacos de acción periférica, de acción central, haciendo énfasis en algunos fármacos como el dantroleno, el baclofeno, el diazepam. Ahora, ¿cómo se clasifican los relajantes musculares? Los relajantes musculares comprenden dos grupos en función de su mecanismo de acción, que son los relajantes musculares de acción periférica, o aquellos que llamamos bloqueadores neuromusculares. Estos se subdividen en dos grupos: los relajantes musculares de acción periférica despolarizantes y los relajantes musculares de acción periférica no despolarizantes. Los no despolarizantes se dividen en dos grupos: unos que derivan de la T-tubocurarina, a los que llamamos benzilisoquinolinas, y a los que derivan del pancuronio, que se llaman aminoesteroides. Algunos fármacos benzilisoquinolinas son el atracuronio, cisatracuronio, alcuronio, doxacuronio y mivacuronio. Y los aminoesteroides son el pancuronio, el pipecuronio, el rucoronio, el becuronio y el rapacuronio. Entre los relajantes musculares de acción periférica despolarizante solo tenemos uno, que es la succinilcolina. Los relajantes musculares de acción central se dividen en fármacos espasmolíticos y antiespasmódicos. Entre los espasmolíticos tenemos al baclofeno, al diazepam y al dantroleno. Y en los antiespasmódicos al metocarbamol, a la clonidina y la tizanidina. Para saber dónde actúan estos fármacos, en especial los neuromusculares, tenemos que hablar de su objetivo farmacológico, que son los receptores nicotínicos, que están acoplados a un canal de sodio que permite la despolarización en la membrana postsináptica muscular. El canal de sodio está formada por 6 subunidades. Tenemos dos subunidades alfa, son 5 subunidades. Tenemos una subunidad alfa y otra subunidad alfa. Entre medio de ellos tenemos subunidad beta, gamma y delta. Este poro de sodio tiene sitios activos que son receptores para la acetilcolina. El primero está entre la subunidad delta y la subunidad alfa, y el segundo entre la subunidad alfa y la subunidad beta. Las subunidades están formadas por pequeños componentes transmembrana que la atraviesan completamente y que forman el canal del poro para que el sodio pueda atravesarla cuando el neurotransmisor se una. Y hablando del neurotransmisor, el sodio empuja por un mecanismo de transporte que es el cotransporte a la colina para que sea sintetizada la acetilcolina mediante la unión de acetilcoenzima A y colina. La acetilcolina en las vesículas es almacenada para cuando venga un potencial de acción y el sodio aumente el voltaje,
también el calcio pueda entrar a la célula. El calcio que entra se une a las vesículas transportadoras de monoaminas o VAT. El calcio genera que esas vesículas se fusionen con la membrana plasmática, liberando el neurotransmisor colinérgico acetilcolina. La acetilcolina puede unirse a dos grupos de receptores, que son los colinorreceptores y también los receptores nicotínicos. Importante que la acetilcolinesterasa está presente en la hendidura sináptica para metabolizar la acetilcolina, pero tenemos a la pseudocolinesterasa que está presente en el plasma. La acetilcolinesterasa metaboliza la acetilcolina en dos grupos, la colina y el acetato. La colina es reutilizado en estas reacciones para volver a sintetizar la acetilcolina. Esta sería la neurotransmisión colinérgica normal. Ahora bien, aquí está otro ejemplo, pero lo que pasa en el músculo. Un potencial de acción vuelve a hacer que las vesículas transportadoras de monoaminas se fusionen con la membrana para liberar el neurotransmisor. En este caso se une al receptor nicotínico con sus dos sitios activos y deja que el sodio, que está más concentrado afuera en 142.000 equivalentes, entre a la célula muscular, que dentro solo tiene 10.000 equivalentes, y genere un potencial de acción y consecuentemente, por la abertura de los canales de potasio, una repolarización y el músculo vuelve a la normalidad. Esta neurotransmisión es alterada por los fármacos relajantes musculares de acción periférica, o sea, neuromusculares. Cuando la acetilcolina normalmente quiere unirse a su sitio activo, este sitio activo es invadido en dos puntos por los bloqueantes neuromusculares. El primero sería en el sitio activo donde se une la acetilcolina para generar el cambio conformacional del poro, y en segundo lugar unirse directamente donde entra el sodio. En conclusión a todo esto, los fármacos relajantes musculares, como se dividían en despolarizantes y no despolarizantes, vamos a hablar del mecanismo de acción tanto de los despolarizantes como los no despolarizantes. Los no despolarizantes, que son los que se subdividían, no van a generar una despolarización al momento de bloquear al canal de sodio. Entonces se dice que estos fármacos son antagonistas de la acetilcolina, o sea que provocan el efecto opuesto a la acetilcolina, y este principal mecanismo es bloquear la entrada de sodio al antagonizar el receptor nicotínico muscular, impidiendo la generación del potencial de acción y la contracción muscular consecuente. Este mecanismo nos permite controlar los espasmos involuntarios del paciente. Este efecto se lleva a cabo bajo tres mecanismos y en tres lugares distintos. Estos lugares son bloquear los receptores postsinápticos uniéndose al sitio de acción de la acetilcolina, que sería esto que está aquí, son los sitios activos, y esta es la membrana postsináptica. Entonces el primero sería bloqueando los sitios activos de la acetilcolina en la membrana postsináptica. Pero también se unen a los receptores presinápticos, o sea, los que estarían aquí, impidiendo que la acetilcolina se libere a la hendidura sináptica. Y en tercer lugar también uniéndose al sitio o al poro donde el sodio va a atravesar para generar la despolarización. Entonces, los fármacos bloqueantes neuromusculares no despolarizantes van a bloquear la entrada de sodio, no despolarizando el conducto de sodio. Ahora, por el contrario, la succinilcolina, el único fármaco bloqueador neuromuscular despolarizante, se dice que estos fármacos son agonistas de la acetilcolina y su mecanismo de acción se divide en dos fases. Estas fases son la primera fase, que se llama despolarización, y la segunda fase, que se llama desensibilización. En la primera fase de despolarización, la succinilcolina entra al conducto de sodio, o sea que también puede unirse a ese conducto, y se une también al sitio activo de la acetilcolina para aumentar la conductancia al sodio y generar una despolarización, o sea que hace el mismo efecto que la acetilcolina, pero esa despolarización es
muy prolongada con respecto a su neurotransmisor que se parece, que es la acetilcolina. Una razón puede ser ya que la succinilcolina no se metaboliza por la acetilcolinesterasa, sino por la pseudocolinesterasa plasmática, permanece unida más tiempo al sitio activo receptor. Esto genera un estado en la membrana muscular de despolarización continua, por lo cual estorba para que una molécula de acetilcolina se una al sitio activo. En la segunda fase de desensibilización, la membrana vuelve a la repolarización, pero la acetilcolina no es capaz de generar un potencial de acción aunque se una a los receptores. Entonces por eso decimos que está desensibilizada. Pero esta desensibilización puede revertirse bajo dos mecanismos. El primer lugar es la tetanización, que es el aumento en la frecuencia de impulsos nerviosos que llegan a liberar acetilcolina en la hendidura sináptica, y otro es bloqueando a la acetilcolinesterasa para que aumente la concentración de acetilcolina en la hendidura y genere o desbloquee al conducto de sodio. El otro grupo de fármacos que son de acción central tenemos algunos ejemplos. Estos habíamos mencionado que se dividían en dos grupos: aquellos que se llaman espasmolíticos, que es producido por un daño en la neurona motora, y los antiespasmódicos. En primer lugar tenemos a la tizanidina, que es un agonista de los receptores alfa 2, que está acoplado a proteína GI, por lo cual es inhibidor y disminuye la secreción de glutamato, un neurotransmisor excitador. Eso disminuye los impulsos nerviosos que generan las contracciones involuntarias del paciente. O tenemos el baclofeno, que es un agonista de los receptores GABA B, por lo cual también van a hiperpolarizar a las células y disminuir la conducción nerviosa. Otros tenemos a las benzodiazepinas, que las voy a explicar más adelante de manera detallada, y uno importante es el dantroleno, que no es de acción central, actúa directamente en el músculo. El baclofeno es un fármaco que inhibe al conducto de calcio que se llama rianodina. En el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, el retículo endoplasmático liso tiene la capacidad para almacenar calcio, por eso se le llama retículo sarcoplásmico, ya que sarco viene de carne. Cuando un potencial de acción viene por la membrana plasmática, tiende a activar un canal de sodio que está reteniendo el calcio en el retículo sarcoplásmico. Cuando se libera ese calcio, más el calcio que está entrando desde la membrana plasmática, ese calcio viaja al sarcómero para generar el proceso de excitación-contracción. Si ese canal de rianodina es bloqueado por el dantroleno, disminuye la fuerza del músculo al contraerse. Este fármaco es usado en la complicación de la anestesia o generado por succinilcolina, llamado hipertermia maligna. Entonces, en conclusión, el dantroleno disminuye la liberación del calcio por parte del retículo sarcoplásmico, disminuyendo la contracción y la fuerza y la estabilidad en el músculo. Ahora, las benzodiazepinas también son fármacos que disminuyen los espasmos musculares, pero de acción central. El GABA, o sea, el ácido gamma aminobutírico, se une a los receptores GABA-A en el conducto de cloro. El cloro está más concentrado en el líquido extracelular, por lo cual tiende a entrar. Diversos fármacos son capaces de unirse a distintas regiones del poro, como por ejemplo los barbitúricos, el zolpidem, el flumazenil y las benzodiazepinas, como también el alcohol o el propofol. En este caso, las benzodiazepinas son agonistas del receptor GABA-A y aumentan la entrada de cloro. Esto genera una hiperpolarización de las células excitadoras, lo que genera la disminución de la conducción nerviosa. Entonces, estos fármacos, como por ejemplo el baclofeno, la tizanidina y las benzodiazepinas, que son bloqueantes musculares de acción central, lo que van a hacer es disminuir la conducción nerviosa de origen central. Pero el dantroleno actúa directamente en el músculo. Por otro lado, el grupo de fármacos descrito anteriormente, los
neuromusculares actúan entre el músculo y la neurona.